Entonces, bueno, pues la presentación... A ver, un segundo. Vale. Primero voy a hacer un breve recordatorio del sistema del equilibrio, del sistema vestibular, que es el que realmente nos ayuda a mantener en equilibrio, aunque luego veremos que hay otros sistemas de ayuda. Y el funcionamiento, la fisiología del sistema vestibular. ¿De acuerdo? Por otro lado, después ya, una vez veamos la fisiología, cómo funciona correctamente el sistema vestibular, pues después pasaremos a ver bueno, pues cómo funciona mal, en qué supone tanto el vértigo, el mareo, que es el cometido de esta presentación, y el equilibrio y desequilibrio. ¿Qué supone esto? ¿Vale? ¿Qué es lo que lo ocasiona? Porque aunque pueda parecer lo contrario, hay multitud de causas, tanto para el mareo como el vértigo. ¿Cómo se diagnostica? Claro, depende de cuál sea la causa del vértigo o del mareo, pues el diagnóstico será de una manera o de otra. Será o bien con pruebas de movilidad, que es lo que hacen los otorrinolaringólogos, o algunas pruebas de terapia manual, que es lo que vamos a hacer en osteopatía. ¿Vale? Y por último, la propuesta de tratamiento. Y veréis que, bueno, pues al final lo mejor y un poco yo creo que el espíritu que tenemos seguramente la mayoría de los que me escucháis, que es el tratamiento multidisciplinar, que al final es a lo que vamos mucho. Entonces, bueno, pues con esta breve introducción, pues si os parece, pasamos a la primera parte, que es el recordatorio anatómico. Entonces, el sistema vestibular, como bien sabéis, se encuentra en yo os voy señalando así con el puntero, ¿vale? En el oído interno, ¿de acuerdo? El oído estará dividido en tres partes: el oído externo, que es desde el pabellón auricular, conducto auditivo, hasta la membrana timpánica, esa sería la entrada, ¿de acuerdo? Oído externo. El oído medio, que es donde está la caja del tímpano, ¿de acuerdo? Con los huesecillos del tímpano. Esto tiene principalmente función auditiva, aunque de algún modo puede repercutir también sobre el sistema vestibular. Es simplemente para aumentar el sonido, el sonido, la vibración sonora cuando entra. Los huesecillos del tímpano lo que tienen la función de incrementar la sensación sonora. Y luego en el interior nos encontramos con el oído interno, que está compuesto por los conductos semicirculares, que esto sí que es el órgano del equilibrio, y con la cóclea o el caracol, que es el órgano del oído, ¿de acuerdo? El receptor sensitivo del oído. Entonces, aunque están juntos, realmente funcionan de manera diferente. Es verdad que en ciertos momentos un estímulo auditivo puede repercutir sobre el sistema vestibular, produciendo a lo mejor alguna sensación de mareo, o al revés, un estímulo muy intenso sobre el sistema vestibular puede de algún modo irritar a la cóclea, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un órgano muy, muy chiquitín. Fijaos, en este corte anatómico, esto sería el hueso temporal, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto sería la oreja. Fijaos aquí en la imagen de la derecha, este es el conducto auditivo. Y entonces, aquí en el interior podemos observar, fijaos qué chiquitito, esos son los huesecillos del oído, sabéis que son los huesos más pequeños del cuerpo, y aquí tenemos, por un lado, la cóclea, y por otro lado ahí tenemos los conductos semicirculares, y ese es el nervio, que aquí lo tenemos, un poquito dibujado en detalle, la cóclea, aquí está partida, ¿vale? Y aquí están los conductos semicirculares, ¿de acuerdo? Que este es el órgano del equilibrio, este es el que nos interesa, y es del que vamos a hablar en toda esta ponencia, ¿vale? Este es el captor del equilibrio. Entonces, como veis, la información tanto auditiva como vestibular, como del equilibrio, van a salir por el mismo nervio. Toda esa información es una información centrípeta, no es centrífuga, es una información sensorial que se dirige hacia el tronco encefálico, al núcleo del octavo nervio craneal. O sea, todo está vehiculizado por el mismo nervio, pero fijaos que el destino al que llegan es diferente. Por un lado, la información vestibular tiene unos núcleos chiquitines, luego veremos cómo se distribuye esta información, y la información auditiva
lleva otro camino. Entonces, aunque va por el mismo camino, llega a un destino diferente, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que es la anatomía del sistema vestibular. Entonces, ¿cómo está conformado eso? Fijaos que era muy chiquitín, bueno, pues aquí lo vemos agrandado y esto es lo que conforma el oído interno, ¿vale? Aquí todavía aparece, claro, forma parte de ese oído interno, la cóclea, ¿eh? Esta la tenemos aquí presente, pero no nos sirve ahora mismo para lo que vamos a ver. Y todo esto que veis es el sistema vestibular, ¿vale? Son los 3 conductos semicirculares, luego veremos cómo funcionan, ¿de acuerdo? Con 2 elementos adicionales que son el utrículo y el sáculo, ¿de acuerdo? Y fijaos que hacia aquí hay un conductito que llega a una pequeña cisterna que se encuentra en la base del cráneo, que es un reservorio de endolinfa, ¿vale? Es decir, ahora vamos a verlo, en el interior de todo este sistema hay un contenido líquido que es la endolinfa, ¿de acuerdo? Entonces, en el interior está bañado en líquido para poder realizar correctamente su función. Entonces, no es un compartimento totalmente estanco, sino que, como os digo, está comunicado con la base del cráneo por medio de este conducto y hay un reservorio, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, en el exterior, la parte externa de este sistema es un laberinto óseo, que es lo que está excavado en el interior de la pirámide petrosal temporal, y en el interior de ese laberinto óseo nos encontramos el laberinto membranoso, que es donde realmente está el órgano del sentido. ¿De acuerdo? Entonces, un segundito. Entonces, aquí tenemos esto es un corte, lo que os muestro aquí es un corte. Aquí es donde vemos la endolinfa, todo esto sería la endolinfa, ¿de acuerdo? Y lo que hay aquí alrededor es una membrana basal donde se ubican, aquí tenéis las células sensitivas del sistema vestibular, ¿de acuerdo? Y estas células sensitivas del sistema vestibular, ahora lo vemos con más detalle, como veis tienen como unos pelitos, unos cilios hacia arriba, que están introducidos en una membrana que se denomina membrana otolítica, ¿de acuerdo? Y esa membrana otolítica es esto, ¿eh? Esta es la membrana basal o células de sostén. Estas son las células sensoriales, estas son las que perciben la información del equilibrio, ¿de acuerdo? Y me dicen algunos por ahí que se les corta. ¿Está bien la cosa? Porque si se os corta a todos, entonces a lo mejor soy yo. Va bien, vale, perfecto. Gracias. Entonces, es una membrana gelatinosa y como veis aquí arriba, indica que aquí hay unos otolitos. Y por aquí arriba tendríamos la endolinfa. Es decir, hay un baño líquido por encima de esa membrana gelatinosa. Entonces, para que lo veamos un poquito más en detalle, de nuevo aquí tenemos esto, la membrana basal, las células con las células sensitivas, la membrana otolítica, que es esto que estoy señalando, que es esa sustancia gelatinosa, y encima nos encontramos con esto, con las otoconias, otolitos, que son cristales de carbonato cálcico. Fijaos que están amontonados, aquí lo tenéis aquí a la derecha cómo se encuentran en la realidad, en una vista microscópica, y eso se encuentra en el interior del oído. Esos otolitos, eso luego hablaremos de ellos, esos son los responsables cuando hablamos de un vértigo otolítico, pues es eso, hay un problema que ahora describiremos en esos otolitos y puede haber algo que haga que funcionen mal y entonces es lo que puede dar lugar a ese vértigo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fijaos, si es una membrana gelatinosa, todos habéis tenido en la mano a lo mejor alguna vez un plato con una gelatina, de estas que se comen los niños. Y si movéis la gelatina, pues eso tiene, al más mínimo movimiento genera una inercia, ¿verdad? Pues esto funciona igual, ¿de acuerdo? Entonces, esa inercia que se genera en esa membrana gelatinosa, esa inercia que se va a generar, se transmite al más mínimo movimiento a estos cilios y transmitirá la información a estas células que son las células sensoriales. A partir de ahí saldrán por el nervio vestibular, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera de la que funciona. Entonces, fijaos, pasamos a la parte de la fisiología, ¿vale? Entonces, tenemos dos conductos semicirculares, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo.
Y los conductos semicirculares están ubicados en los 3 planos del espacio, es decir, entre ellos tienen una separación de 90 grados, ¿de acuerdo? Hay uno en un plano más horizontal, otro más vertical y otro lateral, ¿de acuerdo? Entonces, al disponerse en los 3 planos del espacio, tienen la capacidad de percibir el movimiento en cualquier dirección del espacio. El sistema vestibular es muy fino, muy preciso, captando diferencias de movimiento, alteraciones en la velocidad. Cuando estamos totalmente quietos, cuando estamos en una situación de reposo absoluto, el sistema vestibular lo único que capta es nuestra relación con la gravedad, ¿vale? De tal manera que, hombre, pues si yo estoy acostado en decúbito, sé que mi relación con la gravedad es en esa posición, si estoy en decúbito lateral, si estoy de pie, entonces me da una pequeña idea de mi relación con la gravedad, pero sobre todo generan una información muy interesante cuando hay modificaciones en el movimiento. Por ejemplo, si estamos subidos en el AVE y el AVE arranca, pues hasta que nos ponemos a 300 km por hora, tenemos una sensación de aceleración muy buena, muy importante. Pero cuando ya vamos a 300 km por hora y la velocidad es mantenida, no notamos absolutamente nada, ¿vale? Entonces, así es como funciona estos conductos, este sistema vestibular. Entonces, fijaos, esta es una imagen de una de esas estructuras sensibles que hay en el interior del sistema vestibular. Hemos visto antes la membrana otolítica y esto sería una cresta ampular. Funciona de la misma manera. Esto sería endolinfa, la cresta ampular. ¿Y cómo funciona? Pues funciona como un par, funcionan aparejados, es decir, tenemos unos conductos semicirculares y un utrículo y un sáculo en el lado derecho y otro en el lado izquierdo, de tal manera que si realizamos algún movimiento, por ejemplo, giramos la cabeza, los conductos semicirculares del lado derecho y los del lado izquierdo están enviando la misma información. Es decir, los dos me dicen que mi cabeza está girando hacia el lado derecho durante el movimiento. Como veis aquí en la imagen, durante el movimiento, esta cresta ampular o la membrana otolítica que hemos visto antes se inclina, mandando una información a las células sensitivas de esa inclinación. Cuando el movimiento se detiene, entonces esa inclinación cesa, vuelve a la situación de reposo, con lo cual percibo la información de que el movimiento ha cesado. ¿De acuerdo? Entonces, el movimiento arranca, la gelatina se inclina. El movimiento cesa, la gelatina vuelve a la verticalidad y se detiene. De esa manera, yo recibo esa información y todo es correcto, ¿vale? Cuando los dos lados envían la misma información, todo funciona bien, yo tengo una percepción de movimiento correcta y entonces no hay ninguna sensación anómala, ¿eh? Todo va bien y todo está en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es esa información, si yo estoy realizando cualquier tipo de movimiento, por ejemplo, como veis aquí en la imagen, estoy girando. Entonces, los dos centros me indican que estoy girando. ¿Qué puede pasar? Claro, cuando giro, ¿qué puede pasar? Me puedo marear, puedo tener un mareo. ¿Por qué? Porque el sistema se puede saturar. Puede haber una saturación de estos receptores, sobre todo los niños, por ejemplo, cuando van en un coche o cuando montamos en algo que da vueltas, pues yo me puedo marear. ¿Por qué? Porque se satura el sistema, porque satura a las células sensitivas de información, le está enviando una información sobre el mismo giro de manera constante. Aquí lo tenéis, esta persona está girando, esa cresta ampular o la membrana otolítica se inclina, está estimulando estas células y llega un momento que se saturan. Bueno, pues eso puede devenir en una situación de mareo momentáneo, ¿vale? Eso sería una situación momentánea, ¿vale? Entonces es el funcionamiento normal del sistema vestibular. Entonces ese sistema vestibular, como hemos visto, derecho e izquierdo, vía nervio vestíbulo coclear, envía la información al tronco del encéfalo. Pero esta información no se queda ahí. Esa información pasa por vía talámica. Toda información sensitiva y sensorial va a pasar por el tálamo, como sabéis, ¿vale? Excepto la del primer nervio craneal. Es la única información sensitiva o sensorial que no pasa por el tálamo. Esa va directa a corteza cerebral, ¿vale? Entonces, pasa por vía talámica y el tálamo se encarga de derivar esa información, fijaos, no solamente hacia la corteza cerebral para hacernos conscientes del movimiento que hemos realizado, sino también al cerebro, que sabéis que es una estructura importantísima para nuestro equilibrio, y al hipocampo.
de tal manera que está generando también una información que nosotros almacenamos en la memoria, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que hay distintas estructuras y en cuanto a la corteza cerebral, distintos núcleos, la corteza somatosensorial, corteza parietal. Todo esto sabéis que son zonas de la corteza cerebral relacionados con relación espacio-temporal, ¿vale? Corteza vestíbulo parieto insular, corteza frontal premotora. Sabéis que esta es un área, la región frontal es digamos, el director de orquesta del cerebro y está relacionado con la actividad motora fina, con el aprendizaje, la inteligencia, etcétera. Bueno, multitud de funciones de la corteza frontal. Y luego la corteza visual en el área occipital. De tal manera que, fijaos, cuando hay una alteración del sistema vestibular, y lo que vamos a ver luego es la alteración máxima, la del vértigo, pero simplemente con que haya algún pequeño mal funcionamiento del sistema vestibular, no solamente se va a alterar el equilibrio, sino si nos acordamos de lo que acabamos de ver, de qué estructuras con qué estructuras está relacionado ese sistema vestibular, fijaos, una alteración del sistema vestibular pues puede afectar a nuestra capacidad visoespacial, la memoria espacial, las imágenes mentales, la percepción de distancia y profundidad, es decir, mi relación con el entorno, y la construcción visoespacial, todo lo que, bueno, pues los mapas que tengo yo en el cerebro, cómo me relaciono con todo el entorno, ¿de acuerdo? Con la atención, si afecta al lóbulo frontal, pues evidentemente la atención también estará afectada. No puedo prestar la misma atención si mi sistema vestibular funciona bien que si no. O sea, fijaos que no es solamente un tema de equilibrio a la memoria, si afecta también al hipocampo, pues entonces puede haber alguna afectación en cuanto a la memoria. Cuando tengáis alguna persona con, el vértigo ya os digo, es la afectación mayor, pero cuando tengáis una persona con mareos, tal, comprobad todo esto, porque sí que hay una alteración importante. O la conciencia corporal, su relación en general con el cuerpo y la relación con el espacio se ve alterado, ¿vale? Entonces, bueno, en toda la presentación he intentado, como ahora está muy de moda todo esto, poner alguna referencia en la literatura científica. El sistema vestibular además no funciona por sí solo, no solamente con las estructuras con las que está relacionada, sino incluso en torno a reflejos. Supongo que esto lo conocéis, pero nos encontramos con dos reflejos en relación con el sistema vestibular. El primero de ellos es el reflejo óculo-vestibular, que no está relacionado tanto con la capacidad de la agudeza visual, con el hecho de que veamos bien o seamos miopes o hipermétropes, sino con la oculomotricidad, es decir, la capacidad de convergencia o divergencia de los ojos o el que los ojos se dirijan en una dirección u otra. Debe haber una respuesta equilibrada entre la función oculomotora y la función vestibular. Entonces, esto es importantísimo porque esto nos permite realizar el seguimiento de objetos que se mueven, ¿vale? Pues si estamos viendo, los que me conocéis bien, sabéis mi pasión por las motos, si estamos viendo una carrera de motos, el hecho de que yo pueda ver cómo pasa una moto a gran velocidad y no perder el equilibrio mientras yo estoy haciendo ese seguimiento visual y cervical, que hablaremos también ahora del reflejo óculo-cervical, es por ese reflejo, por el reflejo óculo-vestibular, ¿de acuerdo? O si yo estoy encima de un objeto en movimiento, si yo estoy conduciendo un vehículo, el hecho de ver una señal de tráfico, ver un elemento que está parado, también está guiado por este reflejo, el reflejo óculo-vestibular, ¿de acuerdo? Me permite seguir objetos en movimiento y me permite, si yo estoy en movimiento, seguir objetos que están parados, ¿de acuerdo? Ese sería el primero. Y el segundo de los reflejos con los que funciona el vestíbulo es el reflejo vestíbulo espinal. Es decir, desde el tronco del encéfalo, la información que llega por parte del octavo nervio craneal debe ser coherente con la información captada por los
captores, por ejemplo, del pie o de la región cervical, o incluso a través de esta conexión, de este reflejo, se pueden generar reflejos de enderezamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos permite este reflejo? Nos permite mantenernos en equilibrio mientras nos estamos moviendo, nos permite caminar, nos permite hacer un giro brusco, nos permite girar sobre nuestro propio eje o mantenernos sobre un solo pie haciendo el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es importantísimo para simplemente el hecho de la deambulación o correr, es decir, la ejecución de movimientos equilibrados, la ejecución de movimientos bien coordinados, depende de este reflejo. Y como os decía, aunque no viene al caso porque no tiene que ver con el vestíbulo, pero un tercer reflejo con el que ya se enlazaría todo esto sería el reflejo óculo-cervical o reflejo óculo-cefalógico, ¿vale? Por el cual se conecta la oculomotricidad, los movimientos de los ojos, con la musculatura, sobre todo la musculatura cervical alta, los músculos cortos suboccipitales, de tal manera que actúan por medio de un reflejo. Fijaos que todas estas tres cosas son actos reflejos, es decir, están por encima de la voluntad. No es posible realizar un acto voluntario que contradiga, que contraríe a estos reflejos. Entonces, bueno, pues el funcionamiento de estos reflejos es lo que nos permite mantenernos en un correcto equilibrio, ¿vale? Fijaos, estamos hablando del sistema vestibular para el equilibrio, es el que rige el que el equilibrio sea correcto, de esos reflejos que nos permiten que nuestras acciones, hasta las cosas más que consideramos más cotidianas, las realicemos en un equilibrio completo, ¿vale? Pero evidentemente esto funciona como un sistema global. Entonces, al cerebro le informan los distintos captores posturales. El primero, el ojo. En posturología se dice que el ojo es el captor postural más importante, porque es con el que nos relacionamos con todo el entorno. Y no tanto la agudeza visual, como os decía, como la oculomotricidad. El hecho de que nosotros seamos capaces de dirigir los ojos a todas las direcciones, de hacer una convergencia, divergencia adecuada, todo esto es lo que nos va a dar una información postural correcta a nuestro cerebro. En posturología se dice que un pequeño desequilibrio tónico de alguno de los músculos oculomotores puede desequilibrar, puede generar ya una tendencia, una lateralidad en el tono de toda la musculatura del cuerpo en general. Entonces el ojo es probablemente, si no sé si es el más importante o no, pero es uno de ellos y ya os digo que es algo también muy importante para nuestro equilibrio. Otro de ellos, bueno, pues los pies, por supuesto, es lo que el ser humano se relaciona con el mundo de pie, aunque hay muchos trabajos ya sentados, pero nuestra relación con el mundo es de pie. La percepción de los pies, de la piel de los pies, de las articulaciones, los músculos, etcétera, van a enviar información a los centros superiores. El sistema estomatognático, sabéis que es otro de los elementos que informan a los centros superiores sobre el control postural también. Es importante que la oclusión y que el funcionamiento de la articulación temporomandibular sea el correcto. Y por último, el que ya hemos visto, el sistema vestibular. Entonces, estos elementos son los que van a dar una postura y un equilibrio correctos. ¿De acuerdo? Nuestra postura y nuestro equilibrio adecuados están guiados por estos elementos. Entonces, ¿qué es el equilibrio? Os he indicado aquí pues, la definición que hace la RAE. La RAE nos dice que el equilibrio es el estado de un cuerpo cuando las fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose entre ellas mutuamente. O también lo describe, también lo describe como la situación de un cuerpo que, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse. Y por último, una definición que da la física, que es el estado en el que se encuentra una partícula si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ella es cero. ¿Vale? Entonces, con ¿esto qué quiere decir? Pues que
las entradas sensitivas de todos esos elementos que acabo de comentar deben estar totalmente equilibradas. Si alguna de ellas predomina sobre las demás, si hay una información incorrecta de alguna de ellas, si hay un aumento del tono, si hay algún desequilibrio en alguna de esas entradas, entonces mi equilibrio no va a ser el adecuado, ¿de acuerdo? Entonces luego cuando veamos la exploración y el tratamiento incidiré un poquito en ello porque creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando hablamos de vértigo, de mareo, parece que tenemos que trabajar solamente en la región cervical o a nivel vestibular y no, esto no es así. Tenemos que tener en cuenta todo este complejo campo para poder tener un equilibrio adecuado. Que unas estructuras repercutan más que otras sobre el vértigo, sobre el mareo, desde luego, pero en principio sería todo esto, es un amplio campo. Bien, entonces, hago un pequeño inciso por si alguno tiene alguna pregunta. Veo que hay una persona que pregunta, Javier dice que si el reflejo óculo-cefalogiro es el reflejo vestíbulo espinal. No, el reflejo óculo-cefalogiro es... Ah, vale, ya está aclarado, gracias. Entonces, si hay alguien que tenga alguna dudita sobre esto, si queréis hacerlo ahora, lo digo por no acumular, aunque creo que, bueno, imagino que está hasta cierto punto claro. Y si no hay dudas, pues puedo continuar con esto. Creo que vamos bien. Sí, estupendo. Bien, pues si no hay preguntas... Ah, mira, una pregunta de Verónica. La membrana basal es diferente de la membrana otolítica. La membrana basal es la parte inferior, es sobre la que se sustentan las células sensitivas. Y la membrana otolítica es lo que hay justo por encima de las células, es decir, donde están los cilios se incrustan en la membrana otolítica. Entonces la membrana basal está por debajo, es donde están asentadas las células sensitivas, las células sensoriales, y la membrana otolítica está por encima y están incrustados los pelillos, los cilios, y las piedrecitas, los otolitos, están justo encima. Esa sería la diferencia. Vale. Bien, pues si no hay ninguna duda más, después haré otro pequeño inciso por si tenéis alguna aclaración más. Entonces, vamos a ver qué es el vértigo y qué es el mareo. Os marea esta imagen, solo de verlo. Entonces, os pongo la definición de vértigo, ¿vale? El vértigo es la sensación de que la cabeza o las cosas giran. Es la sensación ilusoria de movimiento. Aunque yo esté quieto, se puede sentir como si me estuviera moviendo yo, que sería el vértigo subjetivo, o como si la habitación estuviera dando vueltas alrededor, o el entorno está dando vueltas alrededor. Ese sería el vértigo objetivo. Y el vértigo va acompañado de signos vegetativos, náuseas, vómitos, sudoración, incluso algún signo torácico, alteración de la respiración, taquicardia, bradicardia, y movimientos anormales de los ojos que se describe como nistagmo. El nistagmo es un movimiento rápido de ida y vuelta, es una descarga que está provocado por el reflejo que he comentado antes, el reflejo óculo-vestibular, ¿de acuerdo? Entonces, esa acción o ese momento incorrecto que en la aparición del vértigo con la sensación de movimiento va acompañado de una respuesta dentro de ese reflejo óculo-vestibular que es el nistagmo, ¿vale? Entonces, la aparición de nistagmo durante la crisis de vértigo no es otra cosa que la puesta en marcha de ese reflejo. Entonces, fijaos, para que haya vértigo, o para que haya una definición de vértigo, es necesario que el individuo tenga la sensación de que las cosas se mueven o de que él se mueve, ¿vale? Lo digo esto porque voy a intentar dar alguna apreciación clínica, que creo que a lo mejor es lo que más os puede interesar. Yo cuando a veces vienen a la consulta pacientes que dicen, tengo vértigo, vale, pero ¿se mueven las cosas? No, pero noto así como la cabeza un poco obnubilada. Eso no es vértigo, ¿vale? Para que haya vértigo de verdad, tiene que haber sensación de movimiento, tiene que haber sensación de que o bien yo me muevo respecto a la habitación o bien que la habitación se está moviendo a mi alrededor. Entonces, ahí sí que hay vértigo. Yo recuerdo, lo cuento como anécdota, un paciente hace ya tiempo que vino a la consulta, que cuando
se acostó en la camilla, se agarró el pobre a la camilla y me decía, Manuel, para la habitación. O sea, imaginaos la sensación de montaña rusa, no sé si alguno de vosotros lo habrá padecido alguna vez, pero la sensación de montaña rusa que tiene que ser esa sensación de vértigo, ¿vale? Entonces, esta es la definición de vértigo y, sin embargo, ¿qué es el mareo? La sensación de mareo es una sensación de aturdimiento, de sensación de que no puedo mantener el equilibrio correctamente, de inestabilidad, dificultad para caminar porque no tengo la capacidad a lo mejor de tener mi centro de gravedad en el interior del polígono de sustentación, pero no hay sensación ilusoria de movimiento, ¿vale? La diferencia entre el mareo y el vértigo, la diferencia principal es esta, ¿vale? Que en el mareo no hay sensación de que las cosas se mueven o de que yo me muevo, no puedo mantener el equilibrio, pero no hay movimiento, no hay movimiento ilusorio, movimiento irreal, ¿no? Y en el vértigo sí. Por definición, el vértigo obligatoriamente tiene que aparecer esto, ¿vale? Y además en el mareo no necesariamente lleva asociados signos vegetativos o nistagmos. No necesariamente puede haber, en el mareo puede haber, luego veremos cuáles son las posibles causas, pues puede haber una sensación de náusea, puede haber una sensación nauseosa, pero en principio no tiene por qué haber, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este diagrama yo creo que está bastante claro, ¿no? En el vértigo, un segundo. Vale. En el vértigo, fijaos, hay signos objetivos motores, hay desequilibrio, hay movimiento además, y hay nistagmo, tiene que haber nistagmo, ¿eh? Hay signos psíquicos, hay sensación de miedo. El paciente que tiene vértigo tiene verdadero miedo, ¿vale? Puede tener además una sensación de ansiedad importante, con lo cual, por eso os decía antes que puede haber signos torácicos, pues, algún signo de ansiedad, taquicardia, dificultad para respirar y puede haber incluso alucinaciones. Esa no es obligatoria, sin embargo, el miedo sí. Los pacientes que vienen a la clínica con vértigo tienen verdadero miedo, no se ve nada de la presentación, me dicen. ¿Es así? ¿No veis la presentación en grande? Ah, me dicen que sí. Bueno, pues quien no lo vea en grande a lo mejor tiene que hacer alguna modificación en cuanto a su pantalla, en cuanto a su presentación, ¿vale? Bien, continúo. Y los signos objetivos vegetativos, es decir, tiene que haber esas tres cosas, motores, psíquicos y vegetativos. Entonces, fijaos, es una amplia batería y no tienen por qué estar todos, ¿eh? Náuseas y vómitos es lo más frecuente, sudoración y salivación excesiva. Puede haber hipotensión o puede haber hipertensión, ¿eh? Puede haber cualquiera de las dos puede estar presente. Quizá a lo mejor en el momento de la crisis puede haber un bajón de tensión. Es más, los problemas de tensión arterial pueden estar relacionados con esta situación, ¿vale? Pero en el momento en el que aparece esa sensación de terror, de ansiedad, puede haber lo contrario, puede haber una taquicardia, ¿eh? E incluso, si el problema es severo, pues puede llegar a haber incluso hasta relajación de esfínteres, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener importante para describir la situación? Y os digo esto porque, aunque a nivel de tratamiento a lo mejor no hay grandes diferencias, pero sí que es importante sobre todo por la descripción de la situación, porque un mareo probablemente sea mucho más fácil de solucionar o incluso, ahora veremos que puede estar provocado por algo que ni siquiera tenga que ver con el sistema vestibular, mientras que el vértigo, como indica aquí abajo en el párrafo, el vértigo es el que define la patología vestibular, ¿vale? El mareo puede estar provocado por otras cosas, pero el vértigo sí que indica que hay una alteración del sistema vestibular. Entonces, no existe vértigo sin desequilibrio y sin nistagmo, es decir, tiene que haber las dos cosas, y además movimiento ilusorio, ¿vale? Pero puede existir desequilibrio o nistagmo sin vértigo, ¿vale? El desequilibrio puede darse por distintas circunstancias. Puede haber pues, un síndrome cerebeloso. Veo que algunos, veo que algunos levantáis la mano al inicio de la presentación. He dicho que para hacer más dinámico esto, porque si no va a haber mucha pausa,
Daré paso a preguntas por el chat, ¿vale? Pero por favor no le deis a levantar la mano porque es que si no en 2 horas no da tiempo de mucho más, ¿vale? Entonces, puede haber un desequilibrio pues por otras cosas sin que haya vértigo, o sea, por sí solo. Puede haber nistagmo. Yo recuerdo un paciente, yo esto muchas veces lo cuento en mis clases, recuerdo un paciente que tenía nistagmo espontáneo. Y bueno, era una putada porque este hombre, y perdonad si digo tacos, porque este hombre, estabas hablando con él y lo veías constantemente descargando los ojos. Había momentos en los que paraba. Me dijo que, por además era un hombre, tenía su carrera universitaria, y me decía que él había tenido que aprender lectura rápida esta que se hace oblicuo. Entonces, bueno, el hombre tenía nistagmo espontáneo, pero no tenía vértigo, además no tenía una afectación del sistema vestibular, su sistema del equilibrio estaba bien. Entonces, lo único es que tenía una respuesta oculomotora con ese nistagmo espontáneo, ¿vale? Bien, continúo. ¿Qué causas puede haber para tanto para el vértigo como para el mareo? Entonces, las distintas causas para el vértigo, empezamos por el vértigo. El primero de ellos sería el que describen principalmente los otorrinolaringólogos, que es el vértigo otolítico o vértigo postural paroxístico benigno. Eso es lo que significan esas siglas que veis ahí. Vértigo postural paroxístico benigno. Ese es el vértigo puramente por una afectación del sistema vestibular. Ahora lo describo. ¿De acuerdo? El segundo de ellos que os he puesto es el vértigo cervical. Entonces, estos dos probablemente suponen pues en torno al 80% o a lo mejor me quedo hasta corto de los vértigos que nos vamos a encontrar en clínica. Tanto en nuestra clínica como en cualquier servicio de urgencias o del otorrinolaringólogo. Entonces, la mayor parte de los vértigos son estos dos, el vértigo otolítico o el vértigo cervical, con lo cual luego cuando presente el diagnóstico, el principal cometido nuestro va a ser determinar cuál de los dos es el que está afectado, ¿vale? Porque es el que con más frecuencia nos vamos a encontrar. Otolítico por un lado y vértigo cervical por otro. Luego pues nos podemos encontrar otros tipos de vértigos que ahora veremos en el diagnóstico que funcionan de una manera diferente. El modo de presentarse son totalmente diferentes. Entonces nos podemos encontrar con un vértigo neurológico, con un vértigo postraumático, vértigo por afectación del sistema oculomotor. Si hemos visto que el sistema vestibular funciona de manera refleja junto con el sistema vestibular, pues si hay una afectación oculomotora, puede haber una afectación directamente del sistema vestibular. Y también comentaré algo acerca de esto. Vértigo por disfunción de la articulación temporomandibular. Fijaos, por dos circunstancias, siendo, por un lado, la articulación temporomandibular uno de los captores posturales importantes, puede haber algún vínculo en cuanto al equilibrio, y por otro lado, hombre, por una situación de vecindad. La articulación temporomandibular está justo por delante de la entrada del oído, con lo cual el sistema del equilibrio está justo al ladito, vamos, de la articulación temporomandibular. Entonces, en situaciones importantes de desarreglo temporomandibular podemos encontrarnos con vértigo o incluso mareo. Y otros que luego describiré que no encajan en ninguno de estos, pero que también otras situaciones que pueden provocar vértigo. Ahora pasaré a describir todas estas situaciones. Entonces, el vértigo otolítico o vértigo postural paroxístico benigno, según la literatura, según los otorrinolaringólogos, en el ámbito médico, probablemente es el que describen como que es el más presente, es el más frecuente, aunque ya os digo, en la clínica diaria lo vemos más o menos al 50% con respecto al vértigo cervical, ¿vale? Entonces, aquí habría una afectación primaria del sistema vestibular. En cualquier vértigo hay una afectación del sistema vestibular. Siempre es una respuesta incorrecta del sistema vestibular. Pero, en este caso, es el sistema vestibular el que tiene el problema, ¿vale? Y principalmente lo que nos vamos a encontrar es que un otolito, uno de estos cristalitos que veis ahí, las otoconias estas que vemos aquí, uno de estos cristalitos de carbonato cálcico, pues se desprende, se
desprende de esta membrana otolítica y se queda flotando en la endolinfa. Recordar que ese sistema, toda esta membrana con esos otolitos, todo esto está bañado en endolinfa. Entonces, ese otolito se quedaría flotando en la endolinfa. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor ante un movimiento que nosotros hagamos, ese otolito va y resulta que ¡pam!, pues toca en una zona que no le corresponde y genera una inercia diferente a el movimiento que yo estoy realizando. ¿Vale? Entonces, ese otolito que se ha desprendido, pues cuando yo giro la cabeza, pues como está suelto, de repente llega e irrita un lugar donde no le tocaba estar y a lo mejor está generando una inercia diferente. ¿Qué pasa? Que el conducto semicircular de un lado, el que está afectado, está transmitiendo una información incorrecta, mientras que el del otro lado, el del lado sano, está transmitiendo una información correcta. Entonces, cuando esa información llega a la corteza cerebral, de repente dice, ostras, este lado me está informando de una cosa y este lado de otra. Y entonces eso es lo que hace que aparezca una sensación ilusoria de movimiento. Es un movimiento incontrolado, que todo me da vueltas y además puede ser movimiento vertical, horizontal, etc. ¿Vale? Entonces, lo que supone es una información incorrecta de este sistema, por un otolito que se desprende. Pregunta Raquel que CS es conducto semicircular. ¿Vale? Entonces, el vértigo otolítico es típicamente rotatorio. ¿Vale? Es un vértigo, se describe así, aunque puede aparecer en cualquier movimiento, puede aparecer en cualquier movimiento vertical, movimiento oblicuo, pasar de una posición a otra, de cúbito a bipedestación o al revés, pero por descripción se dice que es típicamente rotatorio. Se dice que es rotatorio porque como afecta al conducto semicircular posterior principalmente, ese es el que gobierna los movimientos en ese sentido, en el sentido rotatorio. ¿Vale? Y como factores predisponentes, pues hay algunos factores familiares, es decir, en las familias donde hay alguna persona que tenga esa predisposición, pues a lo mejor puede haber algún componente genético, aunque lo más frecuente es los traumatismos, incluso barotraumas, es decir, una explosión, un ruido muy fuerte cercano, pues puede provocar el que se desprenda ese otolito que os he dicho y bueno, pues ya le hemos fastidiado. O posterior a otitis. Las otitis, en principio, pues lo normal es que provoquen irritación del oído externo o del oído medio, pero si la irritación del oído medio no se soluciona, si el proceso infeccioso es severo, puede pasar al oído interno y entonces puede afectar al sistema vestibular y de esa manera, bueno, pues produciría un vértigo de este tipo, ¿vale? Bien, pues ese es el primero de los vértigos que describo y el siguiente sería el vértigo cervical. Como os digo, son los dos más frecuentes que nos vamos a encontrar, aunque en la literatura se describe cierta controversia. En el ámbito médico no se acepta al 100% la existencia de este vértigo cervical y sin embargo, bueno, pues aquí os he detallado algunos artículos en los que se identifica las disfunciones, los problemas cervicales, que ahora vemos cuáles son las distintas causas, pero como uno de los posibles orígenes y además uno de los más frecuentes de generación de vértigo. Yo tengo pacientes que normalmente cuando van al otorrinolaringólogo le hacen todas las pruebas y ven que no hay ningún problema otolítico, inmediatamente le dicen, bueno, pues ve a un fisioterapeuta o un osteópata y que te lo trate porque el problema seguramente es cervical. Entonces, bueno, pues eso es sería esta la situación. Entonces, distintos autores, como ahí os indico, asocian dolor cervical y vértigo, de tal manera que entonces nos encontraríamos en una situación en la que es un vértigo típicamente rotatorio, igual que el otro, pero en este caso iría asociado a síntomas cervicales, pues, dolor, limitación de movimiento, algún signo en relación a la región cervical por irradiación a miembros superiores, etc. O sea, sería aparición de vértigo, pero con algunos síntomas también de la región cervical, ¿vale? Entonces, dentro de la región cervical hay distintas estructuras o distintas causas que pueden provocar el vértigo, ¿vale? Entonces, el principal de ellos, según la literatura científica,
sería la aparición de un vértigo propioceptivo, ¿vale? Es decir, la musculatura cervical suboccipital, en general toda la musculatura cervical, pero concretamente los músculos cortos suboccipitales, tienen una cantidad elevadísima de propioceptores, pues probablemente no lo sea al nivel de los músculos del ojo. Son músculos muy cortos, pero con un índice de propioceptores muy alto por unidad de superficie. Entonces, si hay algún desequilibrio tónico entre los músculos suboccipitales, o alguna disfunción, de la que luego hablaremos a nivel suboccipital, que provoque ese desequilibrio tónico, entonces la información que van a enviar a los centros superiores va a ser anómala, va a ser incorrecta y puede provocar una situación de vértigo, ¿vale? Puede provocar mareo o puede provocar esta situación de vértigo. La siguiente que os describo es el vértigo vascular en relación con la arteria vertebral, ¿vale? La arteria vertebral, supongo que veis, la mayoría de vosotros esto lo tenéis más que visto, pero bueno, pues no está mal que lo recordemos, ¿vale? La arteria vertebral es esta estructura rojita que pasa por la región cervical, entra a recordar casi siempre a nivel de C6, aunque hay variaciones anatómicas, y va discurriendo por el canal transverso de la región cervical hasta llegar a C2, donde realiza un quiebro hacia externo, ¿de acuerdo?, para pasar por el agujero transverso de C1 y después vuelve a realizar un quiebro hacia medial y hacia posterior para después introducirse por el agujero magno, el agujero occipital. Entonces, en ese recorrido, bueno, pues puede tener pues distintos tipos de atrapamiento. Recordar que los movimientos que más pueden poner en compromiso a la arteria vertebral son la extensión cervical y la rotación, ¿de acuerdo? Entonces, este vértigo vascular es un elemento, por lo menos en la literatura científica así, lo describen, es un elemento controvertido porque indican que es poco frecuente. Bueno, aquí podríamos debatir largo y tendido, pero bueno, probablemente lo que se indica es que está asociado a lo mejor pues a partir de cierta edad o a ciertas situaciones patológicas, pero bueno, luego veremos que hay ciertos test y bueno, pues puede condicionar nuestro tratamiento, ¿de acuerdo? El síndrome de Barré-Liu, que es la asociación de un proceso artrósico cervical y un síndrome de la arteria vertebral. Es decir, es una combinación de ambas cosas y bueno, pues puede cursar con vértigos también. Una simple irritación del sistema nervioso simpático cervical, es decir, cualquier disfunción vertebral a nivel cervical que repercuta sobre la inervación ortosimpática de las arterias, arteria carótida o arteria vertebral, principalmente es la arteria vertebral la que está involucrada en los procesos de vértigos. ¿Por qué? Porque cuando la arteria vertebral entra al interior del cráneo, que conforma el tronco basilar, o bien del tronco basilar o bien de la arteria cerebelosa anteroinferior, que es una de las primeras ramas a partir del tronco basilar, a partir de ahí se forma la arteria vertebral, ¿de acuerdo? Entonces, la arteria vertebral, he dicho, la arteria auditiva interna o arteria laberíntica. Entonces, del tronco basilar o de la arteria cerebelosa anteroinferior se conforma la arteria laberíntica o arteria auditiva interna. Es decir, el aporte vascular del oído procede principalmente de estas dos arterias, de las arterias vertebrales. Entonces, la que está principalmente implicada. Entonces, cualquier disfunción cervical que irrite o que provoque alguna alteración del sistema ortosimpático cervical, pues puede repercutir en el tono de la arteria vertebral, con lo cual puede repercutir también sobre la vascularización del oído y provocar un estado de vértigo. Se describe también el vértigo asociado a una migraña cervical, pienso que es algo menos frecuente, y los traumáticos, sobre todo en situación de whiplash, aunque no es el único, pero los traumatismos que repercutan sobre la región cervical, sabéis que el whiplash, ese latigazo, bueno, pues puede de algún modo provocar disfunciones, desequilibrio tónico a nivel de la musculatura y bueno, pues provocar esa situación de vértigo también, ¿vale?
Bien, en las preguntas que vais haciendo luego haré un pequeño inciso y las respondo todas, no os preocupéis, ¿eh? Entonces, hemos descrito como vértigo rotatorio al vértigo otolítico y al vértigo cervical. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se manifiesta cada uno? Porque claro, el paciente dice, bueno, es que giro la cabeza y me mareo. Entonces, ¿suponéis que puede haber alguna diferencia entre uno y otro? ¿Se os ocurre algo? Fijaos, antes de esperar a que me vayáis respondiendo, y me imagino que estáis escribiendo, pues yo os voy diciendo, mirad. El sistema vestibular os he dicho que capta la más mínimo cambio de movimiento, ¿verdad? Entonces, en un vértigo otolítico, en el inicio de la rotación o en el inicio del movimiento en la dirección que sea, durante el movimiento ya se va a producir el vértigo. Mientras que para que se produzca un vértigo de origen cervical, sea por la arteria vertebral, sea por el sistema muscular, los propioceptores, tiene que haber una puesta en tensión de la arteria o una puesta en tensión de la musculatura. Es decir, será cuando estemos llegando al final de la rotación para el propioceptivo o incluso con un tiempo de latencia, porque sabéis que los test que realizamos para determinar un vértigo de origen vascular cervical tienen un tiempo de latencia, no se manifiesta de inmediato. Entonces, es una de las cosas que le podemos preguntar a nuestros pacientes, ¿no? Cuando giras la cabeza y te mareas, ¿es en el momento en el que estás girando o es cuando ya has girado? No, pues es cuando estoy aparcando un coche y tengo la cabeza girada, ay, de repente me mareo. Bueno, pues entonces eso es cervical. Pero no, es que es en el momento que estoy girando. Bueno, pues eso parece que tiene más idea de ser otolítico, ¿no? Entonces, bueno, pues sin que sea un dogma de fe, no tenemos por qué pensar que esto es así siempre, pero bueno, puede ser una buena orientación, el preguntarle al paciente cómo aparece, en qué momento aparece. Bien, vamos a ver otros tipos de vértigos. El vértigo neurológico puede aparecer por algún tumor, puede aparecer por un síndrome cerebeloso o por alguna afectación del nervio vestíbulo coclear, que sería o bien una neuritis vestibular o un neurinoma del nervio acústico. Entonces, aquí, a diferencia de los otros dos, serían vértigos no rotatorios, ¿de acuerdo? Vértigos no rotatorios, son vértigos espontáneos. El individuo está sentado, tan tranquilo, sin moverse, y de repente le viene una crisis de vértigo que no se aguanta, ¿vale? Y además tienen signos neurológicos asociados, depende de cuál sea la afectación, ¿vale? Pues si es una neuritis, un neurinoma del acústico, pues habrá signos asociados en relación a ese nervio. Si es un síndrome cerebeloso, pues habrá signos relacionados con esa estructura, ¿de acuerdo? Luego veremos un poco la propuesta de exploración. El vértigo postraumático, evidentemente, tiene que haber un antecedente de traumatismo craneal, y la presentación de este tipo de vértigo es similar a la del vértigo otolítico o paroxístico postural benigno, pero siempre tiene que haber un antecedente de traumatismo craneal y, bueno, pues principalmente, como creo que comprenderemos, un golpe en el lateral, que es donde se encuentra el sistema vestibular, pues seguramente es lo que más va a afectar al equilibrio, a la aparición de ese vértigo. El vértigo oculomotor aparecería por un trastorno oculomotor asociado a ese vértigo. Y ese trastorno oculomotor, los trastornos oculomotores, los desequilibrios oculomotores, se dividen, por un lado, en las tropías o estrabismo, o las forias, que en el estrabismo hay una desviación de uno de los ojos, hay una desviación del eje de los ojos claramente visible. Mientras que en las forias lo que hay es un desequilibrio tónico de los músculos oculomotores que no es claramente visible. Luego veremos cómo se explora, porque es muy sencillito. Y entonces ese desequilibrio tónico estaría afectando al reflejo oculovestibular que hemos visto antes. Con lo cual la información que se comparten entre ellos, entre el sistema oculomotor y el sistema vestibular, puede tener algún tipo de inconveniente, y entonces, bueno, pues puede aparecer esa situación o bien de mareo, que es lo más frecuente, o puede llegar incluso a aparecer un vértigo. Entonces, ¿en qué situación aparecería? En situaciones visualmente desafiantes.
cansancio ocular, personas que tienen en su trabajo una fijación pues delante del ordenador muchas horas seguidos, o trabajos en los que el trabajo de precisión requiere de un esfuerzo ocular en convergencia muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, en esas situaciones es donde puede aparecer. Yo he tenido algún caso de esto, ¿eh? Entonces, sí que es algo que hasta cierto punto frecuente puede pasar. La disfunción temporomandibular también puede provocar, como hemos visto antes, entonces habría un trastorno asociado de la articulación temporomandibular, que con o dolor en la apertura en el cierre de la boca, chasquido, etcétera, e incluso la articulación temporomandibular sabéis que puede provocar un dolor referido hacia el oído. Entonces, bueno, pues luego veremos cómo se puede determinar esto. Y otros vértigos. Alguno preguntaba ya, entonces estos los resolvemos ya. El síndrome de Meniere lo he encasillado en esto porque no encuadra en ninguno de los otros. Es un síndrome de origen es idiopático, entonces es un proceso que cursa en brotes, no es un problema neurológico, es un problema en el que se va produciendo una destrucción progresiva del oído medio y del oído interno. Entonces, durante el brote hay un vértigo brutal, pero es un vértigo paroxístico, es un vértigo espontáneo, no es un vértigo al movimiento. La persona durante el proceso que dura el brote tiene la situación de vértigo y cuando acaba el brote, el vértigo pasa, no, desaparece por completo, pero persiste la destrucción del sentido del oído. Es decir, va cursando hacia una sordera progresiva, ¿vale? Cuando vuelve a haber otro brote, pues vuelve a tener su vértigo, pero entre brotes no hay vértigo, ¿vale? En el síndrome de Meniere, entre brotes no hay vértigo. La malformación de Arnold-Chiari, que como sabéis es un descenso de la amígdala cerebelosa en el interior del agujero magno, que en la mayoría de ocasiones, que suelen ser leves, no dan ningún tipo de síntoma, pero en situaciones severas, pues sí que podrían producir algún problema de este tipo, dando lugar o a mareos o a vértigos. No serían típicamente rotatorios, sino que seguramente serían más bien espontáneos, ¿vale? El vértigo psicogénico está relacionado a situaciones de trastornos psicológicos o psiquiátricos, más bien algunos psiquiátricos, como por ejemplo las fobias. Entonces, yo recuerdo un paciente que tenía una combinación de un problema cervical, pero tenía también un trastorno, en este caso era psicológico, no era un trastorno psiquiátrico, pero fue un exceso de responsabilidad en su empresa que le generó un estado de nervios importante y pobrecito mío, tenía unos vértigos brutales, hombre, no podía subir en el metro, no podía ir a un centro comercial, entonces tenía fobias a espacios abiertos, ¿vale? Tenía una agorafobia y tenía también vértigo de origen cervical porque ese estado de nervios le había provocado un problema cervical serio y entonces combinaba ambas cosas, pero sí, los trastornos psicológicos o psiquiátricos pueden dar lugar a vértigos. Vértigo también asociado a migraña vestibular. Esto es algo que puede pasar, las migrañas sabéis que pueden afectar a distintas partes del encéfalo y bueno, pues si afectan al sistema vestibular pueden ir combinadas una y otra. La esclerosis múltiple a veces comienza en sus inicios como con un vértigo. Antes de tener a lo mejor cualquier otro signo neurológico, en las fases iniciales a lo mejor se manifiesta simplemente como un vértigo. Evidentemente, conforme va avanzando, pues los signos neurológicos son mucho más claros y mucho más visibles quizá que el vestibular, ¿vale? Fijaos, en este caso os he indicado vértigo asociado a tumor cervical. Antes os he puesto en los neurológicos tumor cerebral, pero en este caso sería un tumor cervical. Entonces se puede dar, no es algo excesivamente frecuente, pero en la región cervical puede haber algún tumor que también daría lugar a un vértigo, lo mismo que las malformaciones cervicales. En el caso que os he indicado ahí, se indica un os odontoideum, que sería la odontoide separada del cuerpo de C2, con lo cual provoca inestabilidad suboccipital y bueno, pues en ese caso daría lugar también a un vértigo, ¿vale? El síndrome de Wallenberg, que es una trombosis de la arteria cerebelosa posterior. También daría lugar, no sería un vértigo rotatorio para nada, y bueno, pues iría asociado evidentemente a signos cerebelosos, ¿vale?
y el vértigo asociado a una otitis. Puede haber una otitis y puede haber un vértigo. Entonces, todo esto son todos los distintos tipos de vértigo que nos podemos encontrar. Ahora, mareos. Bueno, pues además de todas las causas de vértigo que hemos visto, porque la afectación del sistema vestibular puede ser extrema, el vértigo, o puede ser un poquito menos, y puede haber un mareo. Entonces, pues problemas de la tensión arterial. Normalmente la hipotensión, aunque a veces también la hipertensión, pero normalmente es la hipotensión la que puede provocar la sensación de mareo, ¿vale? Una disminución del aporte cerebral. Hombre, pues si es un ictus ya es algo más extremo, pero incluso disminuciones leves o microhemorragias, etc. Bueno, una hipoglucemia pues puede dar lugar a un mareo. Pues ahora estamos en situación de procesos virales, pues bueno, pues eso también puede dar lugar a sensación de mareo. Las alergias, la deshidratación o el uso de ciertos medicamentos. Antes ha surgido una pregunta, los medicamentos también pueden provocar mareos, no lo sé incluso si vértigos. La verdad es que desconozco porque no sé si a lo mejor entre los efectos adversos de algún medicamento puede haber algún vértigo, pero no lo sé. Pero bueno, mareos sí que puede haber. Entonces, de todos estos, pues hombre, lo más frecuente a lo mejor la tensión arterial. Yo por eso cuando viene alguien a la consulta y me dice que tiene mareo, lo primero que hago es tomar la tensión, porque creo que bueno, es una manera de descartar y bueno, pues podéis preguntar por otro tipo de situaciones, por tema de alimentación, por tema de cómo se encuentra, si ha pasado algún catarro, etcétera, ¿vale? Entonces, la situación para el mareo puede ser la misma que para el vértigo, pero en el mareo pueden darse todas estas causas adicionales, ¿vale? Bien, hago una breve pausa y no sé si hay a lo mejor alguna duda. Si me salto alguna, me la volvéis a hacer. Vértigo otolítico con un síndrome parkinsoniano, ¿no sería más bien un vértigo neurológico? Eso sería un proceso mixto, ¿eh? Porque, claro, bueno, eso es, entre nosotros que quede aquí, eso es una putada. Pero, joder, pobrecillo. Ahí combinaría, por un lado, la situación del Parkinson con una situación de desequilibrio importante conforme avanza el proceso, y el vértigo otolítico pues se manifestaría de otra manera. Pregunta por aquí si forias y estrabismo es lo mismo. No, el estrabismo, los dos ojos miran hacia adelante, vale, pues en el estrabismo hay claramente uno de los dos ojos desviado, ¿de acuerdo? Entonces es un desalineamiento visualmente claro del eje de los ojos. Mientras que en la foria lo que hay es un desequilibrio tónico, de tal manera que el sistema puede obligar a los ojos a converger. Pues imaginad que hay un espasmo de un recto externo. Mi cerebro puede obligar a los ojos a converger, pero ese músculo está en espasmo, es decir, va a tender a irse hacia afuera, con lo cual que va a generar cansancio, etcétera, y bueno, pues puede provocar algunas situaciones. A ver, disculparme un segundo que me van pasando las preguntas. El síndrome de Barré-Liu. El síndrome de Barré-Liu asocia artrosis cervical con afectación de la arteria vertebral, ¿vale? Cálculos en el oído es un otolito. El otolito son piedras que hay dentro del oído. Perdonad, pero es que esto está pasando ahora muy rápido y no lo veo bien. Cambios hormonales, sí, claro, pueden provocar mareos. Sí. Afectación de la carótida externa. La carótida externa, en principio, hasta donde yo sé, creo que no, porque la carótida externa viene por fuera y se dirige a inervar la calota del cráneo y viene hacia la cara, aunque sea anastomosa en el interior del viscerocráneo con las que vienen de la carótida interna, pero en principio no debería, ¿eh? Los acúfenos, relación con los vértigos. Una situación de vértigo puede provocar un acúfeno, pero puede haber acúfenos sin vértigo. Tratamiento de imanes, lo desconozco. Por favor, vale, voy a contestar las preguntas sobre lo que llevamos hasta ahora.
porque hay algunas cosas que todavía no hemos visto y todavía no hemos terminado, ¿eh? Aún queda muchísimo. Vértigo en rotación y también en flexoextensión cervical. En principio, puede ser cervical, puede ser vestibular, ¿eh? El vértigo se define por la presencia de patología vestibular. Si el vértigo cervical también es así, hay una afectación vestibular. Es decir, el origen es cervical, pero la manifestación es vestibular. Es decir, siempre tiene que haber una afectación del vestíbulo. En los estudios del problema de irradia, ¿cuándo se diferencia realmente entre vértigo y mareo entre los sujetos? A ver, en los estudios científicos creo que el problema irradia en que no se diferencia realmente entre el vértigo y el mareo. Bueno, en los estudios indican por un lado dizziness, que es el mareo, y por otro lado el vértigo. Entonces, bueno, no te puedo responder si realmente es que la selección no se ha hecho correctamente, pero en principio no tienen por qué ser lo mismo. ¿Cómo se manifiesta el síndrome de Barré-Liu? Signos artrósicos a nivel cervical y síndrome de la arteria vertebral. Claro. Puede haber vértigo y mareo a la vez. En el vértigo y mareo, en el mareo no hay vértigo. La silla turca vacía. Bueno, ahí, claro, ahí lo que hay es un problema endocrino, es un problema estructural sobre la hipófisis y, bueno, pues traumático por un esfuerzo o por un golpe, sí, claro. Vale. Vale. Por aquí indican que pongáis, por favor, todos los panelistas y participantes en el chat, por favor. Bien. Bueno, voy a continuar, que si no se nos va a hacer un poquito tarde, con el diagnóstico, si os parece, ¿vale? Entonces, depende de cuál sea el vértigo al que nos enfrentemos, tenemos unas pruebas u otras. Entonces, lo sensato es hacer una batería de pruebas de cada una de ellas para determinar cuál es el proceso, ¿vale? Entonces, para el vértigo postural paroxístico benigno, tenemos distintas pruebas, como la prueba de Romberg, la prueba de Barré o Barain. En la prueba de Romberg, el individuo está de pie, con los pies juntos y los ojos cerrados, ¿vale? Y se observa si se desequilibra en alguna dirección. Hacia donde se desequilibra, ahí está el problema, ¿eh? En la prueba de Barré o Barain, yo lo he visto descrito de pie y sentado, entonces os lo describo sentado un poco por diferenciarlo del test de Romberg. El individuo está sentado con los brazos extendidos y cierra los ojos y se observa si los brazos se desvían en alguna dirección, ¿vale? La dirección hacia la que se desvían indica el lado del problema. La prueba de Fukuda se le pide al individuo que con los ojos cerrados y los brazos extendidos levante las piernas varias veces, entre 30 y 45 veces, rodillas bien altas, y se observa si tiende a caerse en alguna dirección o si se gira en alguna dirección. El sentido hacia donde se desequilibra es hacia donde está el problema. La prueba de Babinski-Weil es la marcha hacia adelante y hacia atrás con los ojos cerrados. Lo mismo, se valora si camina en línea recta o si tiene una marcha muy desequilibrada. Yo, en estas pruebas, que son las que se describen para diagnosticar este vértigo, os digo que cuando me ha venido alguien con un vértigo y le intento hacer lo primero la prueba de Romberg, pies juntos, ojos cerrados, el paciente me dice que ni de coña. Me dice que no va a cerrar los ojos porque se cae. Entonces, os ponéis cerca, no te preocupes, yo estoy aquí, no te vas a caer. Pero en el momento que cierra los ojos, el paciente se va. Y tener cuidado porque se cae. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esto porque el paciente tiene una inestabilidad grande y tiene miedo. Entonces, el resto de pruebas, pues si queréis las podéis intentar. Con la prueba de Romberg ya tenemos bastantes datos. La maniobra de Dix-Hallpike es una maniobra en movimiento que con el paciente sentado se le lleva a una posición de decúbito supino con la cabeza girada en una dirección,
se le lleva a posición de decúbito supino y extensión cervical. Y después se le vuelve a la posición, se mantiene unos instantes, se le vuelve a la posición sentado y luego se realiza la rotación al otro lado y se realiza lo mismo. Se observa si aparece el vértigo y si aparece nistagmo. ¿De acuerdo? Entonces, es una prueba para el sistema vestibular, no es una prueba para la región cervical. La búsqueda del nistagmo, con el paciente se le mantiene la cabeza quieta y se va moviendo un objeto de lado a lado para mover los ojos. Se le pide que siga el objeto con los ojos, no con la región cervical, y bueno, pues se observa si aparece el vértigo, porque puede aparecer por el reflejo óculo-vestibular. Las pruebas calóricas del oído, aquí lo que se observa es si con la colocación de agua fría o agua caliente en el oído aparece un nistagmo. La aparición del nistagmo aquí sería fisiológica, sería lo normal, el que aparezca el nistagmo aquí es lo normal. Si hay una hiporreactividad, entonces el sistema vestibular está afectado. ¿De acuerdo? Y luego otras pruebas que se realizan en servicios de otorrinolaringología, que son pruebas más complejas y requieren de aparataje, como la electronistagmografía, como la prueba de la silla giratoria, etcétera, ¿vale? Pero nosotros a nivel clínico podemos realizar pues, algunas de las otras que os he comentado. Yo pienso que con test de Romberg, Fukuda y a lo mejor el Dix-Hallpike y la búsqueda del nistagmo, creo que tenemos ahí una buena referencia diagnóstica. Para el vértigo cervical tenemos distintas pruebas. Entonces, el test de Klein, sabéis que se coloca la cabeza en extensión, rotación a un lado y después al otro lado. Y se mantiene durante un tiempo. Aquí hay cierta controversia entre los autores, porque la mayoría de autores al final concuerdan en que el test de Klein tiene que venir hecho de casa. Es decir, el paciente vendrá diciendo que se marea cuando levanta la cabeza hacia extensión o cuando gira la cabeza hacia rotación, porque el test de Klein en clínica puede dar falsos negativos, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto, y si el paciente dice que viene de casa y que cuando gira la cabeza se marea, eso sería un test de Klein positivo, ¿vale? Entonces, en la clínica hay que hacerlo, pero a veces da falsos negativos. El test de Rankurel supone la compresión con los dedos sobre la región suboccipital durante un periodo de tiempo y mantenerlo, ¿vale? Con eso se está ocluyendo el paso de la arteria vertebral y, bueno, pues lo mismo, sería una prueba para un vértigo de origen cervical. La prueba de Thich-Ritson, que alguien antes ha sugerido, la persona gira la cabeza y aparece el mareo, ¿vale? Puede ser otolítico o puede ser cervical. Entonces, se bloquea la cabeza del paciente y se le hace girar, sentado en un taburete que puede girar, se le hace girar el cuerpo, ¿vale? Si gira el cuerpo a tope, llega un momento en que está poniendo en compromiso a la arteria vertebral. Entonces, si sigue siendo positivo, si sigue apareciendo el vértigo, entonces sería de origen cervical, si deja de aparecer sería de origen vestibular. Este no es un test demasiado fiable, pero bueno, siempre nos puede sacar de algún atolladero. Yo siempre digo que hay que hacer una suma de test, no se puede hacer un test solo. Y luego, por último, bueno, pues pruebas específicas en caso de que los test cervicales sean positivos y sobre todo para determinar si hay alguna disfunción que puede irritar al ortosimpático, si puede haber algún desequilibrio tónico, pues las pruebas específicas de movilidad que hacemos en osteopatía o con terapia manual, las pruebas que determinéis para poder realizar un correcto diagnóstico de la región cervical, ¿vale? Para un vértigo neurológico, pues habría que hacer pruebas neurológicas, pruebas de sensibilidad, de reflejos, pruebas de la marcha, pruebas de coordinación y equilibrio, pruebas para los nervios craneales y sobre todo lo que nos va a dar la prueba máxima acerca de un vértigo de origen neurológico serían las pruebas de imagen, porque ahí es donde se va a ver si hay algún problema o bien tumoral o bien una neuritis, etcétera, todos los que hemos visto antes, que puedan determinar que hay un problema neurológico en origen y que sea el desencadenante del vértigo, ¿vale? Yo he recibido pacientes que les han hecho pruebas de todo tipo y al final, claro, lo descartan, bueno, pues será cervical, con lo fácil que es a lo mejor hacer un diagnóstico y lo barato que es hacer un diagnóstico con pruebas para un vértigo cervical, pero al final le hacen
pruebas auditivas, le hacen pruebas de imagen, etcétera, y al final descartan todo y bueno, pues al final el vértigo cervical. Las pruebas para un vértigo o un mareo de origen oculomotor serían pruebas que realizan los optometristas. Yo os las pongo aquí, pero son pruebas que realizan los optometristas, ¿vale? Entonces, bueno, pues test sencillos y económicos también, en las que, como lo que intentamos buscar es una foria, como os digo, un desequilibrio tónico de los músculos del ojo. Entonces, buscamos o bien con el cover test, son pruebas de ruptura de la fusión binocular, se denominan así, son pruebas de la ruptura de la fusión binocular, ¿de acuerdo? Tenemos que tapar uno de los ojos, se van tapando de manera alternativa, se le pide que mire un objeto concreto, preciso, y se hacen distintas pruebas. Seguro que algunos de vosotros las conocéis. Este sería el cover test, que tiene 4 modalidades, pero bueno, en general se le denomina así. Cover test, la prueba de Maddox, como veis esa imagen tiene, el cover tiene una serie de prismas que se pueden colocar en posición vertical o se pueden colocar en posición horizontal, ¿de acuerdo? Y se le aplica una luz y se determina si hay alguna desviación del oculomotora, ¿de acuerdo? La prueba de Torrington, que se realiza con una carta para poder cuantificar la desviación. Normalmente en optometría se acepta que una pequeña desviación puede ser fisiológica, pero desviaciones grandes ya no son fisiológicas. Y esto no solamente puede provocar trastornos del equilibrio, puede provocar trastornos de aprendizaje, de concentración, cansancio, cefaleas, etc. Puede provocar toda una amplia gama de signos clínicos y de síntomas. Esta otra prueba, que ya requiere de algo de aparataje, prueba de von Graetz, y bueno, en el campo de la optometría, que no me quiero meter mucho porque no quiero invadir el terreno de ellos, hay pruebas con aparatajes y con un montón de técnicas para poder determinar, pero estas pruebas que os muestro son hasta cierto punto económicas y en consulta se pueden realizar con cierta facilidad. Para el diagnóstico de la ATM, bueno, pues las pruebas que cada uno conozca y considere, pues pruebas de movilidad, de apertura-cierre, de desviación lateral o diducción, de propulsión o retropulsión de la mandíbula, test analíticos para cada una de ellas y de esa manera pues poder ver si hay alguna alteración de la articulación temporomandibular. ¿Vale? Bien. A ver. Para el diagnóstico voy a ver las preguntas porque había algunas para que luego no se me acumulen. ¿Vale? Los test calzados o descalzos. Como sean pruebas para el sistema vestibular, en principio se pueden hacer calzados. ¿Vale? Si hacemos calzado o descalzo, si lo diferenciamos, entonces ya entramos en otra de las preguntas que hacéis, que es el análisis de los captores. ¿Vale? Entonces, en principio, estos test que os muestro son principalmente para el sistema vestibular. ¿Vale? El desplazamiento del paciente no tiene por qué ser en lateralidad, aunque como el conducto semicircular que más se afecta es el posterior, como os he dicho, pues es lo más frecuente, que se desplacen lateralmente. Pero puede haber un desplazamiento anteroposterior si es otro de los centros vestibulares, de los conductos semicirculares que está alterado. ¿Vale? Aunque creo recordar, ahora mismo no lo tengo muy presente, pero creo que hay alguna alteración neurológica que puede también provocar ese desplazamiento anteroposterior. No me hagáis mucho caso ahora mismo. Con otolito también sería positivo. El test de Klein, en principio, si es positivo es durante el movimiento. Al final no, el test de Klein es una prueba de posición. Entonces, una vez el movimiento se ha detenido, no tiene por qué ser positivo. ¿Vale? ¿Cuántos segundos mantenemos el test de Klein? Uy, buena pregunta. Hay quienes dicen medio minuto, hay quienes dicen 45 segundos, quienes dicen un minuto. Pues, chicos, ¿qué queréis que os diga? No puedo responderos a eso porque en la literatura no hay una unanimidad para esto. El test de Rankurel,
repite el test de Rankurel. El test de Rankurel, tomamos la región cervical y se hace una compresión en la región suboccipital para poner en compromiso a la arteria vertebral. ¿Vale? Los test optométricos positivos se considera si hay durante el test hay mareo. No, no necesariamente. ¿Vale? Eso es en la búsqueda del nistagmo, por la búsqueda del reflejo oculovestibular, pero durante los test optométricos no se busca el reflejo oculovestibular, con lo cual estamos haciendo un test, estamos incorporando un test adicional para observar si hay un desarreglo oculomotor y bueno, e incorporarlo a nuestro diagnóstico. Resonancia y escáner, pero son tras una caída sobre la espalda y los cruces hace un año. Si en las pruebas radiológicas son negativas y sigue habiendo vértigo, puede ser por el mismo traumatismo sobre el occipucio que haya generado alguna disfunción suboccipital. Sería la misma consecuencia que en un whiplash, ¿vale? Podría ser, o sea, sí a bote pronto, si el desplazamiento es antero-posterior, ¿qué lado es el afectado? Tendríamos que hacer más pruebas. No nos sirve eso porque no me indica el lado. Contraindicaciones en el tratamiento de vértigos, no hemos llegado al tratamiento. Ahora lo vemos. Si es otolítico, ¿no lo trataríamos? Sí. Ahora vemos. No es una invasión del terreno de otro, pero bueno, creo que es sensato que sepamos cómo hacerlo. No entiendo la pregunta clara. No existe el mareo, ya que... Vale, David. Bueno, acepto tu apreciación. En principio, bueno, sí que se acepta que existe el vértigo de descenso cervical y por eso lo estoy explicando así. Pero bueno, si consideras esa intervención como la sensata, bueno, pues ya está. La conexión entre los nervios cervicales y el octavo nervio craneal, no con el octavo nervio craneal, es lo que os decía antes, el reflejo vestíbulo espinal. Ese es el que estaría afectado, ¿no? Vale. Podría existir zumbido en los vértigos, puede aparecer algún signo auditivo, pero no es lo más significativo, ¿vale? Bien, pues pasamos, si os parece bien, al tratamiento, porque el tiempo apremia. Entonces, en el tratamiento del vértigo postural paroxístico benigno, evidentemente esto es el campo de tratamiento del otorrinolaringólogo, pero sin ánimo de caer en el intrusismo, por supuesto, pero creo que es conveniente, sobre todo por la ética terapéutica. Si viene un paciente con un vértigo, no ha sido todavía diagnosticado y conocemos las maniobras que realizan los otorrinolaringólogos, le vamos a ahorrar tiempo y padecimiento. Entonces no vamos a hacer su trabajo, pero el paciente ya está en nuestra consulta y tenemos que solucionarlo, tenemos que ser efectivos. Entonces, en el ámbito de la otorrinolaringología, el tratamiento de elección es mediante técnicas, se denominan de reposicionamiento y puede ser realizada de manera manual o por medio de aparatos, ¿vale? Entonces, son técnicas muy efectivas que en la mayoría de los casos con una sola sesión puede ser suficiente, aunque normalmente se le pide al paciente que lo aprenda o incluso que venga acompañado de alguien. Además, es conveniente que venga acompañado de alguien porque durante el tratamiento se puede aparecer el vértigo, puede que el paciente se quede fastidiado durante un rato y entonces no es conveniente que después a lo mejor se vaya conduciendo. Y además así el acompañante aprende cómo se realizan las maniobras, ¿de acuerdo? No siempre son eficaces, se describe, por ejemplo, la maniobra de Plick es la más frecuente a realizar.
no siempre es efectiva. Entonces, normalmente se realiza 2 o 3 sesiones, pero no siempre es efectiva, ¿eh? Entonces, como os decía, la más eficaz es esta, la más utilizada, la maniobra de Epley. Entonces, el paciente está, la describo rápido, pero tenéis tutoriales en YouTube para verla seguro, ¿eh? Entonces, apuntar el nombre y en YouTube seguro que tenéis vídeos que os lo van a describir mejor. Yo paso un poquito por ella, ¿eh? Entonces, el paciente está sentado en la camilla, se le gira la cabeza y se le lleva a decúbito supino con la cabeza ligeramente en extensión. Se le mantiene en esa posición unos instantes, se gira la cabeza al lado contrario, se le mantiene unos instantes y se le pide que se ponga en decúbito lateral de ese segundo lado hacia el que ha ido, para después pasar a sedestación, ¿de acuerdo? Ese sería el primer tiempo y después al otro lado, porque hay que trabajar, aunque conozcamos el lado afectado, hay que trabajar en todos los planos del espacio. Entonces se realiza de manera bilateral, ¿de acuerdo? Se realiza un lado y se realiza el otro. Fijaos que en la foto está el terapeuta siempre con el paciente, siempre delante, para darle seguridad. Puede aparecer el mareo, puede aparecer el nistagmo, el paciente puede tener miedo, entonces tenemos que estar con él, ¿vale? Maniobra de Epley. La siguiente maniobra sería la maniobra de Semont. La elección de cada uno, ¿eh? Esto no creo que sea ni mejor ni peor una, porque se describen las dos. Paciente sentado al borde de la camilla, se gira la cabeza a un lado y se le lleva de cúbito lateral del lado contrario. Se mantiene unos instantes y después, de manera rápida, se va al otro lado, ¿eh? Y se mantiene también unos instantes y luego se vuelve a sentar. Y después, lo mismo. Se parte con la cabeza girada al otro lado y se hace de nuevo los dos decúbitos. Entonces, fijaos, aquí veis en la imagen que de esa manera estamos estimulando los 3 conductos semicirculares a cada lado, ¿vale? El lado que se trabaja primero no es relevante, porque se están estimulando los 2 lados, los dos sistemas vestibulares. Este sería un trabajo con sillas. Fijaos que ya, claro, ahí ya se requiere de una serie de aparatajes que nosotros no vamos a tener, pero os lo muestro, la silla, para que veáis el tipo de trabajo que se le realiza, ¿eh? En la maniobra de Epley es semipasiva, es decir, al paciente se le explica lo que se le va a hacer y se le acompaña, pero el paciente colabora, porque claro, no le vamos a obligar a cada movimiento, se le indica lo que vamos a hacer, ¿eh? Bien, en cuanto al tratamiento osteopático que propongo, como todo tratamiento osteopático, evidentemente, pues va a requerir de tratamiento de toda la estructura de pelvis y raquis, ¿vale? Incluirá tratamiento craneal, tratamiento visceral. Alguien antes por ahí sugería o preguntaba acerca del tratamiento visceral. Incluiremos los captores posturales, antes los hemos mencionado, la relación que tienen con el equilibrio, con lo cual incluiremos los captores posturales. Incluiremos también, si es necesario, las arterias, el sistema arterial cráneo-cervical. Y con esto ya tendríamos, en principio, un tratamiento osteopático general, ¿vale? Entonces, no es que vayamos a hacer un protocolo de tratamiento porque cada paciente, aunque tenga vértigo, en cada paciente tendremos que trabajar seguramente de una manera diferente. Pero a grandes rasgos, esto sería lo que tenemos que diagnosticar y tratar en caso de que sea necesario. Pero no en todos los pacientes vamos a hacer exactamente lo mismo, porque eso sería absurdo. No hay un protocolo estricto. Hay un protocolo de exploración y un protocolo de no te olvides de revisar, pero protocolo de actuación no existe, ¿vale? Entonces, el tratamiento en pelvis y raquis, pues podemos realizar, si el paciente lo permite, si no hay ninguna contraindicación, pues podemos hacer técnicas manipulativas. En caso de que haya alguna contraindicación, pues si tenemos un test de Klein positivo, pues evidentemente no vamos a realizar una manipulación cervical, pero sí podemos hacer técnicas de otro tipo, técnicas articulatorias, técnicas de tejidos blandos, inhibición suboccipital, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues las técnicas, lo que cada uno encuentre en su paciente. Entonces, hay distintos estudios que hablan de la efectividad del tratamiento manipulativo sobre el vértigo y sobre el mareo, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente son estudios orientados hacia la manipulación o el
tratamiento manipulativo de la región cervical, pero también de la región torácica, ¿de acuerdo? Porque recordar que los centros ortosimpáticos que abastecen a la región cervical se encuentran en la región dorsal, con lo cual tampoco nos tenemos que olvidar de esto, ¿de acuerdo? En cuanto al tratamiento craneal, bueno, pues os he puesto aquí distintas imágenes, pues principalmente lo que no nos tendremos que olvidar seguramente será de revisar bien todo lo que es la región del temporal, donde se ubica el sistema vestibular, pero el tratamiento craneal, pues un poco general. Entonces os he puesto aquí una consideración por si alguien tiene dudas acerca del tratamiento craneal, si tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, bueno, pues podemos elucubrar sobre distintas cosas. A mí me gusta mucho cuando hablo de trabajo craneal, recordar un poco en la física, cuando íbamos al colegio, la ley de Laplace, ¿vale? Es una ley de la física, no es una ley de la osteopatía, es una ley de la física. Esa ley dice, el enunciado probablemente sea algo diferente, pero dice que si aumenta la tensión en la periferia de una estructura, si ponemos en tensión a la parte periférica de algo, aumentará la presión en el interior. Entonces, fijaos en esta imagen, si aumenta la tensión en la periferia de una estructura, aumenta la presión. Con lo cual, si existe algo en la periferia del cráneo que haya tensión muscular, sutural, ósea, meningea, entonces en el interior hay un aumento de la presión. Recordar que el encéfalo está bañado en líquido cefalorraquídeo, que una de las funciones del líquido cefalorraquídeo es disminuir el peso relativo del encéfalo. El líquido cefalorraquídeo, una de sus funciones es bañar en líquido al encéfalo y disminuye el peso relativo del encéfalo. Con lo cual, si aumenta la tensión periférica, está aumentando la presión en el interior. ¿De acuerdo? ¿Pensáis que el encéfalo puede funcionar bien si tiene un aumento de la presión en el interior? Seguramente no. Posiblemente haya alguna alteración en la transmisión neurológica, algún fallo en el funcionamiento de alguna de las estructuras, y con esto no me refiero solamente a que aparezcan vértigos, sino muchísimas otras circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente con el hecho de que nosotros eliminemos esa tensión periférica, eliminemos esa tensión muscular, sutural, ósea, meningea, ya estamos beneficiando al funcionamiento del que está dentro, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente ya con esto creo que tiene sentido el trabajo osteopático. Pero además, bueno, pues hay investigaciones en las que se observa un efecto positivo del trabajo craneal, del trabajo osteopático craneal, sobre la oxigenación cerebral. Investigación que indica que el trabajo manipulativo, el trabajo osteopático craneal, tiene un efecto sobre la perfusión cerebral. Antes hemos relacionado el que existe algunas veces migraña vestibular. Entonces, bueno, pues en la medida en que el trabajo craneal puede mejorar, puede tener un efecto positivo sobre la migraña, si esta es de origen vestibular, pues también tendremos un efecto positivo. El trabajo craneal también va a tener un efecto positivo sobre la hipertensión arterial. Hay algún artículo que lo evidencia, con lo cual los mareos hemos visto antes que pueden tener un origen cardiovascular. Entonces, bueno, pues tenemos un efecto positivo también. Efectos sobre la visión y sobre la oculomotricidad del trabajo craneal, distintos artículos que evidencian esto. Y yo aquí, bueno, pues me he permitido el lujo de incorporar aquí pues la tesis doctoral que llevé a cabo junto con con mis directores y buenos amigos, con Antonio Díaz Mancha y Lourdes Fernández, en la que observábamos el efecto de una manipulación suboccipital sobre la oculomotricidad en individuos con heteroforia, con un efecto claramente positivo en estos individuos. Es decir, si actuamos con una técnica osteopática sobre la oculomotricidad, estamos mejorando ese reflejo oculovestibular, ¿vale? El tratamiento osteopático también puede tener, craneal, también puede tener un efecto positivo sobre la región cervical. Y he incorporado estos otros artículos, aunque no es sobre tratamiento osteopático, pero le podemos quizá dar una vuelta. Tratamiento de los nervios craneales. Hay alguna investigación sobre el trigémino y sobre el nervio vago con electroestimulación, con un efecto positivo sobre la migraña de nuevo. Y bueno, pues en relación a la migraña vestibular,
a ver, hay técnicas manuales que propone, por ejemplo, Jean-Pierre Barral, sobre el tratamiento de los nervios craneales, que puede ser positivo, no con electroestimulación, pero sí con estimulación manual. Es decir, también podemos tener un efecto positivo aquí. Efectos positivos sobre la ATM, multitud de estudios. Aquí he puesto quizá una aproximación, pero hay muchísimos estudios sobre el efecto positivo de la terapia craneal sobre la ATM. Entonces, me he permitido también el poneros esto un poco para salir al paso de a lo mejor alguna duda que pueda existir. Entonces, la práctica basada en la evidencia tiene 3 pilares. El primero de ellos podría ser la evidencia científica, claro, es a la que nos dirigimos. Parece que todo tiene que estar evidenciado, pero la práctica basada en la evidencia se basa también en la evidencia clínica y en la expectativa o en la validación del paciente a nuestro tratamiento. Y como aquí indica en el lado, en la pantalla, hay distintos artículos que hablan de la satisfacción del paciente al tratamiento osteopático, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo que el incorporar trabajo craneal, aunque no haya una evidencia científica importante, pero el incorporar el trabajo craneal dentro de nuestra clínica habitual y concretamente sobre los vértigos y los mareos, el trabajar en las estructuras que puedan tener alguna disfunción, la que con más frecuencia nos vamos a encontrar seguramente en disfunción será la región temporal, por debajo vamos a encontrarnos la ATM, que también habrá que trabajarlo, pero todas las estructuras alrededor para que la región temporal se encuentre en las mejores condiciones posibles, pues yo pienso que seguramente va a beneficiar y los pacientes agradecen muchísimo el trabajo craneal. Antes ha habido alguien que me ha preguntado, un segundito, por favor. He olvidado conectar el enchufe y se me estaba acabando la batería. El trabajo visceral. Antes alguien ha preguntado, mirad, hay algún artículo que evidencia que el trabajo visceral afecta sobre la movilidad y sobre el dolor cervical. Y ya hemos visto que los problemas cervicales pueden repercutir sobre el vértigo, de tal manera que tiene una importancia clara sobre el trabajo, en este caso, si aparecen vértigos o mareos. Pero además hemos visto que algunos mareos proceden de un estado, pues a lo mejor, sobre un sistema cardiovascular afectado o sobre problemas a lo mejor digestivos tipo alergia, tipo procesos virales, etcétera, ¿vale? Además, no sé si alguno de vosotros ha visto la presentación que hizo Luis Gonzaga sobre el vago. No sé si recordáis que el vago, la mayoría de las fibras son aferentes. Y cuando nosotros trabajamos el sistema visceral estamos enviando aferencias por un estímulo mecánico, estamos enviando unas aferencias al núcleo del vago, evidentemente, pero luego ese núcleo del vago tiene distintas conexiones con distintas otras estructuras cerebrales, como nos explicó muy bien el compañero Luis Gonzaga, ¿vale? Entonces, bueno, pues el hecho de realizar técnicas viscerales con aferencias hacia el encéfalo y el encéfalo está el tronco del encéfalo está conectado con, recuerdo que nos decía Luis Gonzaga, con el lóbulo frontal, con la amígdala y con otras distintas estructuras, pues seguramente va a producir un efecto positivo de equilibración neurológica a nivel cerebral, que bueno, pues seguramente es positivo. Entonces, podemos incorporarlo, yo creo, al tratamiento, aunque no sea evidentemente lo más relevante, pero yo creo que el tratamiento visceral debe estar incorporado. Preguntaban antes sobre los captores posturales. Evidentemente tenemos que recurrir también al pie. El trabajo podal es importantísimo para que el equilibrio sea el correcto, y además recordar el reflejo vestíbulo espinal, que repercute a todas las estructuras del sistema del aparato locomotor. Entonces el pie está enviando una información propioceptiva a los centros superiores importantísima, con lo cual el apoyo podal debe ser el adecuado, ¿de acuerdo? El trabajo arterial. El trabajo arterial
Este lo describe muy bien nuestro maestro, compañero y amigo Gerard Martínez y otros osteópatas de gran reconocimiento, como Jean-Pierre Barral, por ejemplo, que describen trabajo arterial. El trabajo arterial es muy interesante y en este caso para solucionar problemas de mareos y vértigos, yo creo que es imprescindible el tener la arteria carótida y la arteria vertebral con una entrada correcta al cráneo, es imprescindible, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte del tratamiento yo creo que también es necesaria. Y por último, proponeros, bueno, pues el que esto evidentemente no se soluciona solo con osteopatía o exclusivamente siempre con osteopatía. Ya hemos visto el trabajo del otorrinolaringólogo, acabamos de ver el tratamiento de osteopatía, pero hay algunos artículos que evidencian que el tratamiento multidisciplinar puede ser interesante con terapia manual, que es lo que acabamos de proponer. Incluso, fijaos, acupuntura, tan defenestrada también en estos tiempos de exigencia científica, y la acupuntura también tiene cierta evidencia científica que hay que respetar. Y ejercicios de fisioterapia vestibular, que también es muy necesario para estos pacientes en ocasiones, ¿eh? Y bueno, pues me he encontrado este otro artículo para el tratamiento del vértigo cervical con toxina botulínica. Bueno, no es lo nuestro, o no es lo mío por lo menos, pero bueno, pues hay otros puntos de vista y otras intervenciones que también pueden ser consideradas. Oye, pues no sabemos hasta qué punto en algún momento, pues a lo mejor necesitamos que intervenga otro profesional. Entonces, yo aquí para ir finalizando, os pongo como resumen que los vértigos y los mareos ya hemos visto que pueden tener distintos orígenes, con lo cual, ¿qué es lo importante? Pues realizar un correcto diagnóstico. Tenemos una batería muy amplia de maniobras diagnósticas manuales o sencillas, sin necesidad de aparataje o con necesidad de aparatos muy sencillos, como los que os he propuesto para el diagnóstico oculomotor. Con lo cual, tampoco es algo que encarezca nuestro proceso. Hombre, si es un vértigo neurológico, pues evidentemente ya es otra cosa. Pero no necesitamos de grandes cosas para hacer un buen diagnóstico, ¿eh? Entonces, creo que esa es la parte fundamental y, evidentemente, lo que os propongo, el tratamiento osteopático, pues es una herramienta muy, muy interesante para algunos de ellos, ¿eh? Sí que os digo que en los vértigos otolíticos, yo recuerdo hace muchos años que yo no conocía todavía la maniobra de Epley, ni de Semon, ni nada, y me vino un paciente con un vértigo otolítico y, a pesar de hacerle un tratamiento osteopático lo mejor que supe y con todas mis mejores herramientas, no conseguí nada. Y esa persona se fue a un otorrino, le hizo la maniobra de Epley y se solucionó. Entonces, chicos, chicas, yo creo que es interesante que conozcamos esas maniobras, que las hagáis en clínica, y que desarrollemos un buen tratamiento completo para nuestro paciente, ¿vale? Me he encontrado algún caso de vértigos mixtos, con componente otolítico y con componente cervical, ¿vale? Entonces, ahí nos puede desorientar un poco el diagnóstico y al final requerirá, evidentemente, de un tratamiento osteopático completo y de las maniobras de reposicionamiento que hemos visto para solucionar en la parte otolítica, ¿vale? Y como recomendación puede ser necesaria, y esto yo creo que es para todo, no para los vértigos, para todo, la colaboración interdisciplinar, otorrinolaringólogo, fisioterapeuta, osteópata, optometrista, podólogo, acupuntor, etcétera, ¿vale? Entonces, pienso que cuando no podemos solucionarlo nosotros solos, pues, bueno, pues evidentemente tenemos que recurrir a otros compañeros, ¿eh? Y esto es muy, muy importante que lo tengamos presente, ¿vale? Bueno, ahora responderé a las preguntas. Os dejo aquí, mientras respondo a algunas preguntas, os dejo mi contacto, ¿vale? Por si queréis tomar nota. ¿Hay alguna línea roja para no tratar un paciente con vértigo postural benigno? En principio, hasta donde yo sé, no, porque si es un vértigo postural paroxístico benigno es exclusivamente otolítico y no hay ninguna línea roja. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente el paciente puede tener en ese momento el vértigo
y sentirse mal, puede tener un vómito, pero bueno, que no es una línea roja, ¿eh? A ver, un segundo. A ver, uy, es que estáis escribiendo muchos y se me va el chat. Por favor, decirme, ¿veis el PowerPoint? Sí, ¿verdad? Vale. Alguien me preguntaba, hablaste de las contraindicaciones. Sí, principalmente, a ver, en el tratamiento craneal, pues hombre, los tumores pues no es cosa nuestra, evidentemente. En el tratamiento estructural, tratamiento manipulativo en situaciones de test de Klein positivo, manipulativo cervical, no. En una, lo hemos visto antes, malformaciones cervicales, síndrome de Arnold-Chiari, malformación de Arnold-Chiari, el síndrome de Barré-Liu, todo esto evidentemente son contraindicaciones a la manipulación, no al tratamiento, cuidado, ¿vale? Es decir, son contraindicaciones relativas, no contraindicaciones absolutas. Entonces, hombre, si es un tumor, es que no sirve de nada que lo tratemos nosotros. Si es un neurinoma, no sirve de nada que lo tratemos nosotros. Cuando el paciente ya ha sido intervenido y siempre respetando un poco la evolución, quizás sí, pero no creo que haya contraindicaciones así absolutas. Un aneurisma carotídeo, por ejemplo, también. ¿Alguna técnica arterial? Bueno, te recomiendo quizá, como Gerard Martínez no ha escrito ningún libro, te recomiendo que leas a Barral, porque es muy interesante y ahí tienes quizá una descripción importante. Y si no, bueno, en la Escuela de Osteopatía de Madrid describimos ahí multitud de técnicas. Pueden aparecer vértigos o mareos incluso semanas después de un traumatismo. Sí, sí. Efectivamente, además, concretamente en el whiplash, por desgracia, hay veces que pueden aparecer síntomas pasados un tiempo. En el momento agudo puede haber síntomas muy claros, por ejemplo, cervicales o en el lugar del golpe principal, ¿no? Y a lo mejor otros síntomas como opresión torácica, problemas digestivos, lumbalgia, mareo, vértigo, pueden aparecer con un cierto tiempo de latencia. Y el problema de esto es que al ser un accidente de tráfico, la compañía de seguros ya dice que no es por el accidente. Eso es un problema, una lástima. Pero bueno, sí, pueden aparecer con un cierto tiempo de latencia. A ver, efectivamente, me dice por aquí Miriam que el paciente ya lleva prescrito el SERC o el Dogmatil. Esos son medicamentos muy, muy interesantes para un vértigo otolítico, pero para un vértigo cervical, por ejemplo, no sirve absolutamente para nada, para nada. Yo por lo menos en mi experiencia, el paciente que tiene un vértigo cervical se está tomando SERC y no sirve para nada. Me dicen por aquí, primero haces la maniobra y después el tratamiento osteopático. No sé a qué te refieres, entiendo que será de la maniobra... a ver, perdón, es que se me está pasando esto. Primero haces la maniobra, será diagnóstica, imagino. El diagnóstico y luego el tratamiento. Ah, la maniobra de Epley. No lo sé, no te puedo responder. No te puedo responder. Quizá yo la dejo para el final, principalmente porque puede desencadenar el vértigo. Entonces, quizá mejor para el final, porque si desencadenas el vértigo es una putada para el paciente. El paciente tiene el vértigo, no debe reproducir. A ver. Es que disculpar porque es que se me salta esto porque escribir más rápido que yo voy pasando. Cuando el paciente llega en estado agudo a tu consulta, vale, diagnosticas lo que puedes, evidentemente, porque si está con un vértigo, con una crisis importante, claro, tú lo que necesitas es saber a qué corresponde ese vértigo y en el momento que puedes y ya tienes claro decúbito supino, lo tranquilizas, le dejas un ratito que se calme y a partir de ahí ya puedes empezar a tratar. Pero muchas veces con poco movimiento. A nivel arteria vertebral para el vértigo y carotidia para el mareo.
Principalmente es la arteria vertebral. Fíjate, la carótida repercute más en los acúfenos, en los zumbidos. La carótida no digo que no pueda provocar mareos, sí que puede provocar, pero no quizá sea la que esté más afecta, aunque sí puede provocar. Pero vértigo, evidentemente, la que más va a provocar es la vertebral. En ocasiones el paciente se le administra sulpirida. Uf, ni idea. Ni idea. Después de un tratamiento pueden aparecer vértigos, por supuesto. A ver, siempre hay que indicarle al paciente que puede haber una reacción post-terapia, post-tratamiento, y el paciente se puede encontrar mal, evidentemente, y sobre todo si has hecho las maniobras de reposicionamiento. Entonces, bueno, se le explica y le dais el teléfono para que os llame. El síndrome de Meniere, sí, he tenido algunos casos y a ver, no lo vamos a solucionar, pero yo sí me he encontrado, y no solo en el síndrome de Meniere, sino en muchos problemas que evolucionan en brotes, que conseguimos reducir la intensidad del brote o incluso distanciar los brotes. Y con esto, por favor, no os quiero decir que nosotros solucionemos el síndrome de Meniere, porque para nada, pero sí que yo he visto esto, el poder minimizar los efectos y distanciarlos. Durante la maniobra, la maniobra puede reproducir el vértigo, puede reproducirla. Lo que pasa es que se le explica al paciente y el paciente os dice, bueno, pues si hay que reproducirlo, lo reproducimos. Yo no he tenido ningún paciente que me diga, no, no. O sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si desencadenas el vértigo con la maniobra, a ver, perdón. Si desencadenas el vértigo, en cuanto se le pasa, pues saber qué decirle al paciente. No hay una norma, no, en esto sí que nos lo puede decir, pero sí le podéis decir que se le va a pasar, ¿vale? Pero que os llame por teléfono, o sea, yo no creo que esto sea una norma porque no hay una norma en cuanto al tiempo, Causas ambientales que puedan predisponer. Bueno, ahora hay bastante polémica, ¿no? Con el tema del 5G, con las ondas, todo esto. No sé si tanto para un vértigo, pero para un mareo, quizá sí. Las maniobras de reposicionamiento estimulas el conducto semicircular. Lo que se intenta es mover el otolito para dejarlo quietecito, para que no fastidie, ¿vale? El otolito está moviéndose, está flotando, irrita cuando hay un movimiento porque choca con otras piedras y estimula lo que no toca. Entonces esas maniobras, en principio, hasta donde yo sé, creo que es para reposicionarlo. El desenclavamiento del occipital puede provocar mareo. Cualquier técnica craneal puede en algún momento el paciente sentir un mareo. Entonces lo que hay que hacer es estar atento, preguntarle al paciente y si tiene un mareo, pues hombre, si es una cosa leve se le explica, si es una cosa seria, incluso, fijaos, en una inhibición suboccipital se puede provocar ese mareo o incluso el paciente puede tener, no es lo más frecuente, pero en alguna ocasión a mí me ha pasado, el paciente diga, hostia, me está viniendo el vértigo. Bueno, entonces paráis, ¿no? Y sobre todo catáis un poco la opinión del paciente. Porque a veces la terapia manual en cervicales pueden desencadenar vómitos, ¿vale? Eso es un efecto pernicioso de las técnicas cervicales, porque por irritación del orto simpático podemos obtener una respuesta vegetativa. Entonces sería un efecto pernicioso simplemente o bien porque has irritado demasiado con esa técnica o porque el paciente está en una situación muy deteriorada y entonces la técnica, bueno, pues ya le provoca esto. No es lo más habitual, pero bueno, puede pasar. Sulpirides, dogmatil, insisto, no tengo yo mucha noción de las medicaciones. Entonces, no. Paciente, una mujer de 50 años con mareo a la extensión cervical en actividades donde baja la cabeza por debajo de la cadera. ¡Ostras!
Mareos a la extensión cervical en actividades donde baja la cabeza por debajo de la cadera. Pero esto puede ser a lo mejor un tema de tensión arterial, ¿no? No sé, así a bote pronto no se me ocurre otra cosa. Colocan un collarín tras la maniobra de Epley. Sí, algunas veces sí, sobre todo por darles seguridad. Quizá ahí, aunque yo no soy muy amigo de los collarines, a no ser que haya un tema traumático, quizá ahí estaría indicado para evitar los estímulos propioceptivos, ¿vale? Puede tener sentido. En ese momento sí, pero se le indica que se lo quite. Al pasar un rato o incluso al día siguiente que se lo quite. Bueno, os agradezco mucho todos los comentarios, de verdad, porque para mí ha sido un verdadero placer. No os he visto, es una desgracia este método, pero ha sido un verdadero placer para mí. El tratamiento de las fascias anteriores cervicales es efectivo en caso de vértigo. Yo creo que es complementario, evidentemente, tiene que ir incluido en esto y se está preparando una presentación que se hará seguramente en próximos días sobre el tratamiento de las fascias cervicales, de los compartimentos fasciales cervicales. Para el tratamiento osteopático, a ver, se me ha perdido un poco, a ver. A ver, perdonad porque se me ha ido un poco por donde iba en las respuestas. Vale. Me he dejado alguna. Los ejercicios que mencionaste, si te refieres a la fisioterapia vestibular, sé que son ejercicios en los que se le pide al paciente movimiento, pero desconozco cuál es la dinámica de esos ejercicios. No lo manejo. Sí que me han venido pacientes que han pasado ya por algún fisioterapia que le hace rehabilitación vestibular y más o menos me ha dicho un poco lo que le piden. Sé que son movimientos, pero no sé exactamente cuáles son esos movimientos. Me dice por aquí Yolanda que si para el tratamiento osteopático no es muy importante diferenciar entre el vértigo y el mareo. El tratamiento no es muy diferente, pero pienso que un buen diagnóstico sí es necesario, ¿vale? Entonces, si tienes un vértigo o un mareo cervical, evidentemente el tratamiento no es muy diferente, ¿vale? Pero hombre, yo pienso que sí que es necesario diferenciarlo, ¿eh? Vale. No sé si me he dejado algo. Espero que no, y si alguien me ha dejado, por favor, espero que me sepáis disculpar. Querría finalizar simplemente proponiéndoos el que la EOM, en este momento de dinamismo en el confinamiento, pues seguimos con diferentes ponencias, presentaciones, entrad en la web y en las redes sociales de la EOM, porque seguimos adelante. Hay muchas propuestas todavía y como el confinamiento se ha alargado, todavía estamos haciendo algunas propuestas más, con lo cual esto sigue para adelante. Y bueno, espero veros en alguna otra. Yo, por mi parte, de verdad, muy agradecido a vuestra presencia, a vuestra atención. Y bueno, están aplaudiendo la gente. Hemos acabado justito para que nos vayamos a aplaudir. Y bueno, que vaya bien en este confinamiento. Espero que estéis todos bien y que nos podamos ver pronto. Así que, bueno, os mando un saludo, un beso y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de interés. Gracias.